Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo a la porción de esta semana. Repetimos, siempre estudiamos porciones durante la semana, varios capítulos, ¿no? de lo que es los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, unidos obviamente con los evangelios, lo que decía Jesús, lo que decían los profetas, ¿no? Y los salmos. Entonces, esta porción se llama Kitizá, que va desde Éxodo capítulo 30, versículo 11, al capítulo 34, versículo 35. Por eso nunca leemos todos los capítulos acá, pero está bueno que se tome la costumbre de leerlo durante la semana, ¿sí? Incluso si no saben cómo seguir la lectura, se puede buscar en Google o aquí abajo mismo podemos poner cómo se leen las porciones, qué porciones siguen, para que tengan la costumbre de leer la Torá unido con lo que siempre hemos leído, el Nuevo Testamento, las palabras que dijo Jesús. Entonces a esta porción se le dice así por los primeros versículos que habla en el capítulo, ¿no? Y yo la subtitulé El resplandor de Yahweh en ti, ¿sí? Y de eso vamos a hablar, y vamos a tomar un poquito, no solo la porción como base, sino vamos a leer Números capítulo 6, versículo 22. Y vamos a ver por qué le puse el resplandor de Yahweh en ti. Le dije Números capítulo 6, versículo 22. Y es una bendición. Aquí en la Reina Valera aparece como título. Recordemos que los títulos son agregados, pero en este caso está bien porque es una bendición que se le da a Aarón y a sus hijos, a los que iban a ser sacerdotes, ¿sí? Número 6, 22 dice: Yahweh, Jehová, habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Yahweh, Jehová, te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermoso saber que el Señor nos bendice y quiere que esa luz resplandezca sobre nuestros rostros. Entonces yo me hacía una pregunta: ¿cómo hacemos que esa luz, ¿no? Que Yeshua decía: vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y aquí nos está hablando de que la luz del Señor, ¿no? El Yahweh haga resplandecer, o sea, ¿con qué? Con su luz, ¿no? Eso lo tenemos por pensar nada más que lo que va a resplandecer no va a ser tinieblas, sino luz, lo que Él da, ¿no? Dice: sobre nosotros, y tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, ¿cómo podemos tener todas estas cosas? O sea, resplandecer, tener misericordia, o sea, que el Señor tenga misericordia sobre nosotros y pongan sobre nosotros paz, ¿no? Que tanto necesitamos en este mundo de maldad y ¿no? Que vemos tantas cosas malas. La cuestión es que debemos entender las cosas que no debemos hacer, primero, porque quizás cualquier persona que no es creyente sabe que robar está mal, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas saben que seguir a Dios está bien, pero a veces no saben específicamente cómo acercarse a Él, ¿no? Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 32, algo que no debemos hacer. Y vamos a comparar esta historia con una historia que está en Samuel. Pero primero vamos a leer Éxodo capítulo 32. ¿Se acuerdan que Moisés subió al monte? ¿Sí? ¿Está grabando? ¿Se acuerdan que Moisés subió al monte para hablar con Dios y le iba a dar los mandamientos, ¿no? Y el pueblo decía, ¿no? Bueno, Moisés está tardando, vamos a leerlo aquí, ¿no? Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba, capítulo 32 de Éxodo, en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón.
Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. O sea, estaban haciendo otra fiesta que nadie le mandó. Y qué temprano se descarrió el pueblo, ¿no? Porque Moisés estaba en el monte y ya Dios le había dicho: no se hagan imagen, no fundan, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a lo que Egipto, ¿no? les enseñaba, las imágenes, todos los dioses egipcios que habían, ¿no? Entonces ellos estaban acostumbrados que el Dios que ellos tenían que creer era de una imagen. Entonces me gustaría comparar esta historia con la historia de Saúl. Está en Primera de Samuel, capítulo 8. Y ya volvemos a Éxodo. Dice, Primera de Samuel, capítulo 8, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de sus hijos primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero no te ha desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y bueno, después vemos que el Señor le dice: miren, este rey va a ser así, le va a traer impuestos, lo va a hacer trabajar, va a hacer esto, lo otro. Y aquí Dios le dijo a Samuel: mira, no te desecharon a ti. Y a veces nos pasa que nosotros le hablamos a las personas y las personas nos rechazan: no quiero saber nada, tu religión me hace mal, o no, tal cosa, ¿no? Y a veces nos quedamos tristes porque nos cierran las puertas. Y aquí el Señor nos está diciendo: no te están desechando a ti, me están desechando que yo sea su rey. Yo quería ser su rey. Y ellos quieren a otro, como todas las otras naciones decían, ¿no? Queremos lo que las otras naciones tienen. Lo mismo que el becerro de oro. Entonces yo hice como una listita aquí en mi cuaderno y puse por un lado el becerro y por otro lado Saúl. Y vamos a ver que tienen mucho en común, muchas similitudes. Si pensamos en el becerro, pensamos en una estructura de oro, una estructura brillante, atractiva, ¿no? Y si recordamos, Saúl dice que Saúl era alto, dice que era atractivo, era bello, más alto que todos, dice que él sobrepasaba los hombros de las personas, dice, ¿no? Era una persona que a los ojos de los demás diríamos: bueno, este tiene forma de ir a la guerra, ¿no? De ser un buen rey. Y era eso lo que veía el pueblo, o sea, que simplemente lo que veía sus ojos. Y ahí en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos dice que cuando Saúl desobedece, ¿no? Y es desechado, dice que Dios le dice: mira, Samuel, anda a tal lugar y busca a tal familia que va a haber un joven que este va a ser mi rey, pero no mire su apariencia, ¿no? Y recordamos que dice no sé si dice que era pequeño David, pero bueno, era pequeño también por la edad, pero me imaginaba que bueno, lo que dice ahí en Primera de Samuel, ¿no? Que dice: no te fijes en la apariencia, porque el hombre se fija en la apariencia, mas yo, o sea Dios, se fija en lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel con estos dos casos, con el becerro y con el rey, es poner en primer lugar a algo que Dios no nos mandó. Que Dios siempre, cuando hablamos de idolatría en la palabra, vemos la forma que Dios reacciona con ira.
porque prefieren otra cosa, prefieren una imagen, un ídolo, una escultura que no habla, que no siente, ¿no? Y nosotros pensamos que, igualmente con el rey, prefirieron que un rey los gobierne el rey de reyes y señor de señores, que sabe todas las cosas, que él creó todas las cosas. Prefirieron un hombre que nadie sabe del futuro, no. Prefirieron eso. Y a veces nosotros decimos, bueno, capaz los que estamos aquí decimos, bueno, pero yo no soy idólatra, yo no tengo una imagen, no me arrodillo ante ninguna escultura. Esos son para los católicos, o esos son para los hechiceros, pero vamos a descubrir que aquí en Primera de Samuel también nos habla de una cosa, que es la desobediencia. Y la compara en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y siempre pensamos, no, bueno, pero la idolatría eso es para gente pagana. Pero a veces nosotros nos comportamos de igual manera que ellos, ¿sí? Ponemos en primer lugar, no sé, a un cantante. Hay gente cristiana que son fanáticas, se fanatizan y es capaz de, no sé, no tienen ni para comer, pero hacen, yo sé que muchos cantantes viven también, ¿no? Que tienen que pagar sus viajes, la música y todo cuesta y tienen una entrada para pagar. Pero a veces llega tanto el fanatismo de la gente que gastan todo para ir a ver a tal persona o a tal pastor, o viene el ungido, el más ungido, más que Jesús, vamos a decir, y ellos se pagan las entradas y son capaces y se olvidan que Dios no te va a cobrar, Entonces, ahí terminamos poniendo en primer lugar antes que a Dios, ¿no? En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se acuerdan para el contexto? Aquí cuando Dios le dijo que tenían que matar a cierto pueblo, que matara a todo el pueblo, o sea, al rey, a las vacas, a todo, ¿no? Porque era un pueblo pagano y cuando Dios mandaba hacer eso no era porque era un Dios malo, porque Dios sabía que un futuro iban a ser piedra de tropiezo, ¿sí? Y dice que Samuel dice, no, vamos a dejar lo mejor de las vacas, lo mejor del ganado y vamos a dejar el rey. Desobedeció a la palabra, no fue conforme a lo que Dios le había dicho. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí nos habla de dos cosas, la adivinación como la rebelión, la rebeldía. La adivinación como la rebelión, nosotros podemos decir, soy rebelde y bueno, no me importa lo que, ¿no? A veces el Señor nos trae una directiva para gente creyente, estoy hablando de gente creyente, ¿no? Puede ser la gente no creyente, ¿no? Que dice, no, pero yo no ando en brujos, ¿no? Pero acá dice, la adivinación es como la rebelión. O sea, al ser rebelde, cuando Dios trae una directiva a nuestras vidas, mira, tenés que acomodar tu vida así, así, así. Empezá. Y el Señor nos compara como personas que están en adivinación, ¿no? Y dice, la obstinación, dice, como ídolos e idolatría. Entonces, el pueblo de Israel ya venía escuchando, Moisés le venía diciendo, miren, no se hagan imagen como las otras naciones tienen. Samuel le dijo, mire, su rey va a ser así, 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 así. Y el pueblo dice, sí, queremos igual, queremos un rey, ¿no? Y es como cuando, siempre digo, es como cuando nuestros padres nos decían, no hagas tal cosa porque te vas a caer. ¿Y qué pasaba? Ah, sí, yo lo hago. Va y te caías, ¿no? Bueno, la obstinación como la idolatría. Y a veces pensamos que la idolatría es simplemente tener una imagen en nuestra casa y adorar a esa imagen, pero no se trata de eso. Se trata de la desobediencia. Cuando Dios nos da directiva, dice, sigan por este camino, nosotros no, porque
no sé, las otras iglesias hacen esto o porque todo el mundo lo hace, pero si Dios te está dando una directiva de hacer algo, lo tenés que hacer. ¿Por qué? Porque si no terminamos siendo idólatras. Para Dios es como que fueses idólatra. Entonces, el Señor aquí justo en esta porción, si la leemos, ¿no? Vamos a hacer un resumen cortito. Nos habla acerca del día de reposo, ¿sí? Nos habla acerca de las fiestas anuales. Y por ejemplo, cuando hemos hablado mucha gente acerca del día de reposo, nos dicen, esto es para antes, esto era para los judíos. Pero podemos ver un montón de versículos que nos habla acerca de que por vuestras generaciones, aquí en esta porción nos habla en Éxodo 31, versículo 12, dice, habló además Yahweh a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, no por tus parientes cercanos, no, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo. Y bueno, sigue hablando, ¿no? Y en otros pasajes, que justo ahora no los tengo, pero habla que dice, por donde quiera que habitéis. Así sea el extranjero que crea en Jesús, en Jehová, en Yahweh. Así seas extranjero y no seas del pueblo de sangre, vamos a decir. Dice que nosotros somos injertados en el olivo. Somos parte del pueblo de Israel por la fe en Yeshua. Dice que a donde quiera que habitéis. No está diciendo, no, eso es para Israel. Eso era para antes. No, en donde quiera que habitéis, por más que seas extranjero y quieras participar. Porque aquí nos dice que será porque es señal entre mí y vosotros. ¿Señal de qué? De que somos un pueblo diferente. ¿Sí? Los que vienen siguiendo las porciones saben que el catolicismo cambió el día del Señor, el día sábado, por el día domingo. ¿Sí? Y nadie se quejó y seguimos festejando, pero por ignorancia, por no leer es lo que nos está hablando la palabra. Entonces, a veces cuando decimos eso y decimos, bueno, no, eso era para antes, estamos siendo rebeldes, estamos siendo idólatras, desobedientes, porque el Señor no cambia. 16, 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º cesó y reposó. O sea, ¿se acuerdan la historia cuando Jesús se bautizó? Ustedes pueden decir, pero ¿para qué se bautizó si era sin pecado? ¿Para qué descansó Dios en el séptimo día si Dios no se cansa? Para dejarnos de ejemplo. Él siempre nos deja su ejemplo para que aprendamos y observemos. Ahí decía, ¿no? Samuel dice, el prestar atención. ¿Prestar qué? ¿Qué nos está diciendo? Prestar atención a la palabra. Bueno, me enseñaron así. Y bueno, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Porque antes nosotros, todo lo que nos decían, decíamos amén, 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 amén. Pero no corroborábamos porque teníamos la fe, la confianza de que, bueno, si él es pastor, él no se tiene que equivocar. Pero somos humanos, a veces los que nos enseñamos y seguimos enseñando mal. Entonces lo que tenemos que hacer es escudriñar. O sea, es como hacen las ovejas que rumean, dice que ellos comen, lo mastican, lo saborean, dice que lo vuelven a masticar y así. Eso es escudriñar. Volver a ver qué dice la palabra. Bueno, y no quedarnos solo con un versículo, porque podemos hablar, hay no sé cuántos versículos del Shabbat, del día de reposo, y de sus fiestas, ¿no? También aquí en el capítulo 34 nos habla de las fiestas anuales, donde se tenía que ir a Jerusalén a hacer los sacrificios. Obviamente que hoy no hacemos sacrificios, no necesitamos ir a Jerusalén, porque el templo ya no está y el templo somos nosotros, que Yeshua vive en nosotros. Amén. Entonces, cuando en hebreo creo que habla, que dice, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Viene hablando, para el contexto, viene hablando acerca de las fiestas, de los momentos especiales donde el pueblo de Israel se congregaba.
Entonces, a veces, ¿qué decimos? Bueno, pero que todo el mundo celebra el día domingo. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? No, porque las fiestas esas eran para antes. Y las fiestas nos dice que son fiestas para Yahweh. Son fiestas de Jehová, dice la palabra. Entonces, a veces queremos seguir lo que la mayoría de las iglesias, capaz me van a odiar los que están escuchando, pero la mayoría de la iglesia siguen un protocolo, una doctrina que se hizo así, y la mayoría viene del catolicismo, viene arraigado de eso, ¿sí? Fueron sacando algunas cosas como la idolatría, ¿no? Pero hay cosas que siguen arraigadas al catolicismo y debemos ir a la palabra. Entonces, volviendo aquí al capítulo 34, si querés compartir vos lo que tenías, que hoy estuvimos meditando con el capítulo 32, perdón. Estuvimos meditando y me gustaría que él compartiera acerca de esto del becerro de oro para después seguir hablando de las fiestas y demás. Bueno, lo que quería compartir es algo muy simple y que está en el versículo 32 cuando se habla del becerro de oro, ¿no? Y dice así en Éxodo 32:1: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aquí tenemos que pensar que Moisés, como en muchas otras partes de la Biblia, ¿a qué representa? Representa a Yeshua, representa a Jesús. Y que dice aquí que Moisés tardaba. Y la palabra de Dios dice que muchos lo tienen por tardanza. Que muchos ya piensan, Jesús está demorando mucho, Yeshua demora mucho, no viene, hace más de 2000 años que lo estamos esperando y no viene. Y muchas personas lo tienen como por tardanza. Y aquí vemos que esto que va a pasar aquí es una representación de lo que está pasando ahora. No, dice que el pueblo le dijo a Moisés que Moisés tardaba mucho en descender, le dijo a Aarón. Y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Si aquí Moisés representa a Yeshua, Aarón representaría a las autoridades religiosas de los diferentes lugares, de los diferentes momentos. Y vemos que el pueblo le dice: no sabemos qué pasó, porque yo creo que la mayoría de las personas, digamos de los discípulos, de los apóstoles, ellos habrán pensado que Yeshua iba a llegar en los tiempos de ellos. Habrán pensado, murió, resucitó, fue a prepararnos un hogar, dice las escrituras, y bueno, dentro de 10 años, 15, 20, va a venir. Sin embargo, murieron todos los apóstoles, murieron todos los discípulos, murieron todas las personas que lo vieron, que estuvieron con él, y pasaron muchísimas generaciones y él no vino. Entonces, por eso algunas personas lo tienen por tardanza. Entonces vemos que en el año en que estamos, en el 2022 años después, muchas personas hacen esto. Van a los supuestos líderes religiosos y les dicen: bueno, muéstrenos ustedes cuál es el camino, háganos ustedes un Dios. Pero ellos no querían, ahora vamos a ver más adelante, que ellos no querían que le hicieran un Dios, al Dios Baal. Ellos no querían seguir a otros dioses, ellos querían seguir al Dios de Israel, al Dios que los había sacado del pueblo de Egipto. Y muchas personas hoy en día hacen esto también. Van a los líderes religiosos, a los supuestos líderes religiosos, y les dicen: bueno, muéstrenos el camino, muéstrenos por dónde tenemos que ir, muéstrenos a Dios como es. Y dice aquí, y le dijeron: levántate, haznos dioses. Eso el pueblo le dijo a Aarón: y vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas. Aquí esto es una representación de cómo, lamentablemente, la mayoría de las religiones, ¿qué es lo que quiere? La ganancia, el dinero de las personas.
Por eso aquí la representación del oro. ¿De qué es lo que le pidió Aarón? Oro, para supuestamente hacer esos dioses. Lamentablemente hay muchas religiones, muchos pastores, mucha gente predicando la prosperidad. Predicando que si no tenemos un auto 0 kilómetros, no estamos con Dios. Y si no das tanto. Que si no podemos diezmar tanta plata, estamos en pecado. Y eso no es así. Muchísimos de los discípulos fueron pobres. Muchísimos de los creyentes murieron sin tener nada. Y ellos realmente habían creído en Yeshua. Entonces vemos que se levantan muchas falsas religiones, pero porque el pueblo mismo lo pide, no porque sean religiones que se levantan por sí solas. Y vemos que, bueno, le dice eso, ¿no? Y dice, entonces el pueblo apartó los arcillos, o sea, la caravana de oro, que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Vemos ahí que el pueblo accedió, no tuvo ningún problema, no le dijeron a Aarón, che, Aarón, hace uno de madera, que es más barato, hace uno de plástico, de otra cosa, de piedra. No tuvieron problema, como muchas personas en el día de hoy van a esas iglesias que solo predican el tema del dinero y no tienen problema en dar, dan. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que dar el diezmo, es mucho más fácil dar un poco de plata que te exijan en una iglesia que tenés que cambiar, que te prediquen que estás equivocado, que te prediquen que estás en pecado y que te vas a perder. Es mucho más fácil agarrar, abrir la billetera y sacar 1.000 pesos, 10.000 pesos y poner en una cajita, en una bolsa y está pronto. Pero el problema es cuando nos piden que cambiemos nuestra vida, cuando nos dicen, no, mirá que estás haciendo por un camino equivocado. Ahí realmente a las personas les cuesta. Aquí vimos que a las personas no les costaron nada. No les costó nada dar el oro que tenían. Y dice en el versículo 4. Y él tomó de las manos de ellos y dio forma con el buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí vemos que no era que eran cualquier dioses. Dice, ¿quién lo sacó de la tierra de Egipto al pueblo de Israel? Yahweh, Dios. Y ellos aquí están diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta a Yahweh. Ahí vemos que hizo un altar como Dios dijo que había que hacer. Pregonó una fiesta como Dios dijo que había que hacer. O sea que no fue algo totalmente distinto, sino que como en el día de hoy tratan de adaptar las religiones un poco a lo que la Biblia dice, pero a medias, no llegan a la totalidad de lo que la palabra de Dios dice. Y vemos que dice en el versículo 6, y al día siguiente madrugaron. Ahí vemos que madrugaron para hacer la fiesta, no como a veces que calculamos que si alguien hace una reunión de oración o algo a las 6 de la mañana no viene nadie, ¿no? Aquí no tuvieron problema en madrugar. Y dice, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Ahí vemos que Dios había enseñado esto, lo de los holocaustos, lo de la ofrenda de paz. No era que ellos lo habían inventado ni que se les ocurrió a ellos. Como muchas religiones hoy en día se basan en la Biblia, sí. Muchas de las cosas que hacen se basan en la Biblia, pero no hacen todo. Muchas cosas que hacen por costumbre, heredadas de nuestros padres, dice, o heredadas del pastor que de hace 100 años que entendió que la Biblia era así, y bueno, y ese fue su razonamiento. Dice, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces vemos que hicieron una fiesta, que ellos pensaban, como vimos, que ese becerro de oro representaba a Dios, representaba a Yahweh, pero sabemos que anteriormente ya le había dicho al pueblo que no se hiciera imagen, que no adorara una imagen. Pero vemos que, como dijo mi esposa, el pueblo obstinado, rebelde, que no presta atención, y hicieron lo que no tenían que hacer. Entonces, ya para ir terminando con mi parte de lo que iba a compartir, dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
Ahí vemos que... Ya no era más su pueblo. Sí, ya era el pueblo de Moisés. Ya Dios ya no quería más ni decir que era su propio pueblo. Y también vemos que si decimos que Moisés representaba a Yeshua, que Dios ahí lo está mandando que descienda. Como en algún momento va a mandar, el Padre va a mandar a su Hijo a que descienda por nosotros. Y dice aquí que sacaste, ¿no? Que lo sacaste de la tierra de Egipto. Como Yeshua nos sacó del pecado, porque Egipto representa el pecado. Él nos sacó. Y bueno, no voy a seguir leyendo. Bueno, voy a leer un versículo más, el 8, para terminar ya. Dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Ahí vemos que al principio dice: se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Y cuál es el camino que Dios mandó para nosotros? Su palabra, su Torá, el Pentateuco. Ahí están todas las disposiciones, están todos los mandamientos, están todo lo que el pueblo tenía que hacer. Está en otras veces ya lo hemos visto a esto, pero era una especie de un contrato matrimonial, porque si nos ponemos a pensar, en el día de mañana nosotros vamos a ser la novia del Cordero. Pero ella se había casado con este pueblo una vez y se divorció, dicen en Oseas. Pero aquí vemos que el contrato, Dios prometía al pueblo darle lo que necesitaba, protegerlo, darle el alimento, el abrigo, todo, pero a cambio el pueblo tenía que cumplir con cierta parte. Y esa parte es lo que nosotros llamamos la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Ahí está los mandamientos para nuestra vida, para acercarnos a Dios, para tener una relación con Él. Amén, hermanos. Eso era lo que tenía para compartir hoy. Y bueno, siguiendo con lo que él decía, ¿no? Que ellos no tenían, no sé la palabra, que si te pedían dinero no tenían, no sé la palabra. No tenían problema de dar, ¿no? De dar el dinero, lo que les sobraba, porque ellos salieron bien ricos, vamos a decir, de Egipto, ¿no? Y cuando el Señor nos manda porque ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una fiesta para el Señor. Y cuando el Señor nos manda a nosotros a ser obedientes a sus palabras, a hacer sus verdaderas fiestas, no, eso era para antes, déjense de invento, ¿no? Que vos sos judaizante, ¿no? Y hoy tenemos lo que, no digo que esté mal, pero durante la semana hay iglesias que tienen todos los días reuniones, todos los días, el día de damas, días de adoración, día de reunión profética, de evangelismo, de oración, de toda la semana. Y Dios nos pide un día para Él, para reposar. No digo que esté mal, pero a veces cargamos a las personas y se sienten mal. Hay gente que nos ha dicho, yo ya no concurro a tal iglesia, pero estoy siguiendo las porciones, estoy siguiendo la palabra, estoy guardando, pero nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados que tenemos que estar 24 horas dentro de la iglesia y nos olvidamos de nuestra familia. Entonces esa gente está preocupada, está cargada, pero el Señor solo te manda que guardes su día de reposo, que descanses en Él, que todo el día, pasamos todo el día, toda la semana preocupados que cocinar y que esto, que el trabajo, que mi esposo es mecánico, ¿no? Y que mañana tengo que seguir arreglando el auto porque lo tengo que entregar. Y estamos así, toda la semana. Pero el Señor un día nos dice, paren todo, descansen, dejen de pensar en el trabajo, ¿no? Tenemos nuestras fiestas, que nos regocijamos, que nos gozamos en Él, recordamos su muerte, su resurrección, recordamos Pentecostés también, celebramos, ¿no? Y el Señor nos manda eso. Y a veces están tan preocupados porque, en mi iglesia hacían toda esta reunión y yo ya no puedo participar, y el hermano se enfrió porque ya no vino más a la iglesia. Y no es así. El Señor nos manda esto. Tenemos que seguir su palabra, aunque el mundo y las otras religiones y otras iglesias se manejen de otra manera, allá ellos con Dios, y nosotros vamos a seguir lo que la palabra dice, ¿sí? Dice acá que las fiestas y el Shabbat eran como señal, ¿no? Nos hace diferente, nos separa. ¿Por qué? Mi esposo hablaba, Santo. Nos hace santos, apartados. ¿De qué? De los demás.
Porque a veces estamos acostumbrados a celebrar fiestas, que son tradiciones que no tienen con relación con el paganismo, que no digo que estén mal, que las celebramos, pero cuánto más celebrar sus fiestas, que traen mayor bendición, nos trae revelación de lo que está por venir. Entonces, volviendo al principio que decía, ¿cómo hacemos para que su luz resplandezca en nuestra vida? Dice que en Éxodo 34, ya vamos terminando, Éxodo 34 dice que versículo 27 nos habla acerca del velo que se ponía Moisés. Éxodo 34, 27 dice: y Yahweh dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, hablando del pacto renovado, o sea, de las nuevas tablas que se habían de hacer, ¿no? Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las piedras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, menos mal que esa vez no se corrompieron y no, con las tablas del testimonio, decimos que es el acta matrimonial, que el pueblo de Israel se iba a casar con Dios. Dice, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Recordemos lo que decía Números, ¿no? Porque hubo hablado con Dios. Hasta el 35. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Eso nos pasa cuando nosotros no estamos en la presencia, no estamos acostumbrados a la presencia de Dios, sentimos miedo por todo. ¿Sí? Y cuando vemos y sentimos la presencia de Dios nos da miedo, ¿no? Dice, entonces Moisés lo llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés le habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Yahweh le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Yahweh para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Qué hermoso es poder entrar en la presencia de Dios. Dice que el velo fue quitado, ¿no? Dice que cuando Yeshua murió, dice que el velo se rasgó. Y eso representa a aquellos que creen. Y en 2 de Corintios 3 nos habla de ese velo. Y nos enseña cuál es la forma, vamos a decir la fórmula de que ese velo sea quitado. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12 al versículo 17. Dice así, así que hablando del pacto aquí, ¿no? De la letra, del espíritu, dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón, sobre el corazón de ellos. Aquí dice que el velo es quitado ¿por quién? Por Cristo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La única manera de poder leer el Antiguo Testamento, que muchos dicen, no, esos viejos, esos para antes, y no poder, cuando leen y no entienden nada, y no se dan cuenta de que todo lo que habla desde el primer libro hasta el último, habla de Yeshua. Habla de cuando Él vino a la tierra, las cosas que Él hizo, las cosas que Él hará, las cosas que va a hacer cuando Él venga. Entonces dice, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. La única manera de que nuestro rostro resplandezca, el Señor tenga misericordia de nosotros, el Señor ponga paz en nosotros en medio de este mundo, es cuando nos convertamos, cuando obedezcamos, cuando ya no haya idolatría, ya no haya algo entre medio, entre yo y Dios,
Es la única manera para que esa luz, que la gente mismo puede ver, que va a decir, qué diferente que estás, te veo diferente, no sé qué tenés. Y es eso, es la luz en medio de las tinieblas que hay. Y dice, donde está la luz, las tinieblas retroceden. Entonces le dejo con esta palabra, hermanos, y los animo a que saquemos la desobediencia, que si has escuchado acerca, que nos ha pasado acerca del Shabbat, acerca de volverte a los caminos del Señor, a las sendas antiguas, prestes atención, como decía Samuel. Prestes atención a ver, bueno, ¿por qué estoy escuchando tanto esto? Amén. Y los dejo con esta palabra. Vamos a estar orando.